¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a esta edición de Por la Ciudad. Como todas las semanas tenemos la oportunidad de encontrarnos para poder dialogar con profesionales, con referentes en el mundo de la cultura, del arte, de la producción y también de la salud. Estamos aquí en La Londra, en este lugar maravilloso que tenemos los correntinos para correntinos y para quienes nos visitan. Así que siempre muy agradecidos a Valeria, a Romy, a todo el equipo de La Londra que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Y hacíamos un poco un recuerdo de durante el año las charlas que hemos tenido y siempre pensamos en la programación del mes en hablar de prevención y del cuidado de la salud y en tomar conciencia, y aprovechamos cada uno de los meses referenciados a las fechas de difusión que tienen. Hemos hablado durante el año, por ejemplo, de lo que es el diagnóstico de un niño con síndrome de Down. Hemos hablado también de otras patologías y me pasaba de que por ahí me cuesta un poco todavía poner en palabras el tumor que tengo aún, que es un neurinoma del acústico, y dije, bueno, en Corrientes buscar una referencia para salir un poco de mi caso particular y de poder hablar con un profesional en el ámbito de la salud relacionado con neurinoma del acústico. Por eso el invitado del día de hoy es mi doctor, que me ha detectado con este neurinoma del acústico hace 4 años ya, y a partir de su detección yo pude hacer un tratamiento, una operación y estar viva el día de hoy gracias a su gran trabajo. Así que por eso le doy la bienvenida al otorrino, el doctor Luis Luján. Bienvenido, doc. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, Virginia. Me emociona un poco, ¿no? Me cuesta encontrar las palabras para hablar de esto, pero qué importante poder tener su palabra, que es la palabra profesional de quien pudo ver, hacer y salvarme la vida desde su trabajo, así que siempre agradecida. Bueno, yo hice un diagnóstico inicial que es una cosa natural, después las otras intervenciones fueron los colegas de Buenos Aires. Pero alguien tenía que dar el puntapié, ¿no? Sí, sí. Es así. Bueno, inclusive yo lo conozco particularmente porque me operó de amígdalas, me operó de cornetes y siempre fue mi otorrino de confianza. Y pongo un poco en contexto lo que muchos ya saben: en la época de pandemia comencé a darme cuenta que tenía menos audición con el tema del barbijo, que la gente hablaba con los barbijos. Entonces se ve que yo había naturalizado leer los labios y que de por sí el barbijo hacía que hablemos más bajito, y yo, bueno, como que estaba todo el tiempo que me costaba escuchar. Mi mamá me dice, anda a verle a tu doctor, a ver, debes tener un tapón de cera, que era lo primero que habíamos pensado porque me costaba escuchar. Y llegué al consultorio del doc y vamos a contar un poco cuál fue su primera impresión ante esta consulta. Claro, que yo le hice. Fue en febrero del 21. Sí, del 21. Bueno, la consulta que vos me hiciste con datos importantes, digamos, por la edad, era que tenía acúfenos, sí. O sea, los acúfenos, tinnitus o zumbidos, es la percepción que tiene el paciente dentro. Yo no lo escucho. Sí. Bueno, del lado izquierdo. Y creo que me dijiste que tenía tenía desequilibrio, tenía inestabilidad hacia el lado que vos querías bailar, creo. En el carnaval me pasaba que me costaba bailar con tacos, digamos. Con tacos, claro. Bueno, yo lo que hago es un examen otorrinolaringológico. Un examen general, comienzo con la evaluación de la boca, la orofaringe, de la nariz, una rinoscopía, y siempre voy al oído, al oído que está bien normal, para comparar luego con el problema. Digo. Bueno, en el examen que te hago veo todo normal, no hay ninguna afección, inflamación, tapón de cera, membranas timpánicas bien, sin particularidades. Pero en referencia, vos me decías que escuchabas poco y tenías un video. Entonces, no sé si recordás, tengo un elemento que se llama diapasón. Es fundamental para mí, ese instrumental, porque me da una información importante de qué tipo de hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida auditiva. Y hay 3 tipos de hipoacusia. Una conductiva, cuando tenemos un tapón de cera, cuando tenemos líquido en el oído medio, te da una hipoacusia conductiva. Y perceptiva es cuando hay un compromiso en el oído interno, una pérdida,
compromiso de la cóclea, del nervio auditivo. Entonces, haciendo pruebas, yo tuve la información de que tu problema estaba en el oído interno. Y bueno, te hizo la audiometría y salió lo que llamamos nosotros una hipacusia perceptiva o neurosensorial que afecta a los tonos más agudos y una pérdida importante de 60, 70 decibeles. Bueno, eso era, solo escuchaba el 40% del oído izquierdo. Para, no sé si quiere que informe, la audiometría, a través del auricular, primero un oído, después el otro, se pasan tonos puros, ruidos de diferentes frecuencias, y cuando uno oye el tono más bajo, avisa. Entonces se escribe en un papel, en un audiograma. Después el otro estudio fue una logoaudiometría. La logo es palabra. A través del auricular, Zulma tiene un micrófono y tiene una lista de palabras que te va leyendo. Te va leyendo y vos tenés que repetir, y seguramente se te perdía en alguna. Sí, y en verdad uno no se da cuenta, porque como no las escuchás, claro, vos es como que es un silencio, pero en verdad había una palabra ahí. Con todo eso, y creo que te pedí otro estudio que se llama impedanciometría, que eso me da una información si hay un problema del oído medio o si un problema del oído interno. Hay un reflejo que se llama reflejo natural del oído, que cuando hay un ruido de un lado se transmite al otro lado pasando a los 70 decibeles y hay una contracción de unos músculos internos. Bueno, eso tenía abolido, bloqueado. ¿Por qué? Porque tu tumor estaba allá arriba. Claro. Estaba y bloqueando. Pensar que obviamente uno llega a todos esos estudios sin el conocimiento lógico del médico, pero después el resultado es lo que nos llevó directamente a la resonancia. Tras cartón, no sé, estaba pensando por qué no te pedí las cosas, pero fue en día, te pedí la resonancia, y creo que vos me llamaste, me dijiste el doctor Collantes, ¿no? Sí, el doctor Collantes del Instituto de Cardiología, que fue el que hizo el informe. Sí. Bueno, hablamos y me dijo, es muy grande, sale del conducto auditivo interno, se va al ángulo pontocerebeloso, y en cuanto a eso hay una clasificación en grado. Grado 1, cuando está dentro del conducto auditivo interno. Grado 2, cuando sale del conducto y cae en la cavidad cerebral posterior, que se llama ángulo pontocerebeloso. Aparece ahí. El grado 3 es un tumor más grande, que ya toca el tallo cerebral, lo toca nomás. Y el grado 4, cuando lo comprime, lo desplaza, el tallo cerebral. Bueno, creo que ese era tu diagnóstico, grado 4. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Este es el caminito que estamos recorriendo con el doctor, que fue los métodos profesionales para poder encontrarse con la situación real del tumor en grado 4, que tenía 5 centímetros por 3 centímetros y medio, y que nos da la gravedad de la situación, por supuesto. Bueno, eso, pero está bueno saber que esos son algunos de los síntomas. En mi caso fue la pérdida auditiva y del equilibrio, pero todo eso se toma en cuenta. ¿Por qué te explico? Porque en el conducto auditivo interno va el nervio auditivo con el vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, y aparece el nervio facial. Y el nervio facial tiene 3 ramas: función sensitiva, sensorial y motora. La motora es la pérdida de la movilidad de los músculos de la cara. La sensitiva da la sensorial actúa a nivel de los ojos, la producción de lágrimas, y la otra a nivel del tercio anterior de la lengua del mismo lado, con los gustos. Si está comprometido esa fibra, hay pérdida del gusto, de dulce, salado, agrio, no se puede percibir. Y si es el ojo, hay una sequedad ocular. Acá tenemos síntomas y detección del neurinoma del acústico o schwannoma vestibular. Vamos a hacer una tanda cortita, Doc, y a la vuelta vamos a hablar de la manera de prevenir, si es que existe una forma de prevenir y de cuidarnos, y también, por supuesto, posteriormente de una operación cuando llegamos a una detección o un tratamiento de un tumor como este. Gracias, como siempre, por estar acá. Hacemos una tanda cortita y ya venimos. ¿Por qué elegir Autoescuela Chaco?
Te enseñamos a manejar en vehículos de doble comando. Esto te brinda mayor seguridad, ya que tu instructor puede intervenir en caso de ser necesario. Los días y horarios de clases los elegís vos. Contamos con amplia disponibilidad de lunes a sábados. Te ofrecemos múltiples facilidades de pago. El curso lo puedes abonar en efectivo, transferencia o con cualquier tarjeta. Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy. Bring a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy. Bang, 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 ay. Hey yo, Idris, tell them what they're gonna take the piss. One step you step out, do that turn up in a dish. Body comfortable, I'm physically fit. I'm brown and sweet, just like the chocolate. Yo, Wiley, them ones sound like me. Other than a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want piece of me. The buckle them a pop and them a bun weed. Man want wine behind me, me have to move kind rusty. I'm looking for a brother who got hella pound. 079, baby. Te invito a conocer San Cosme, a solo media hora de Corrientes capital. ¿Sabías que aquí nacieron el Taita y los hermanos Barrios? ¿O que su iglesia tiene como patronos a 2 hermanos gemelos médicos? También podés recorrer la casa donde pernoctó Mitre durante la guerra. ¿Querés más? Aún conserva un cementerio de 1805. San Cosme, un pueblo con tradición, religión, historia y naturaleza. Deja que la magia de la Laguna Totora te conquiste. San Cosme, naturalmente encantadora. Gestión Giovanna Morales Maciel. Baterías Arcle. Desde 1970 vendemos y colocamos baterías para todo tipo de vehículos. Y lo hacemos cada vez con más energía y más profesionalismo. ¿Sabías que podés solicitar nuestro exclusivo servicio de colocación a domicilio totalmente gratis? Y además podés pedirlo a través de nuestras redes sociales. Escribinos al Facebook, al Instagram y al WhatsApp a través del 3794 33 83 47. Encontranos en nuestras 5 sucursales. JR Vidal 2850, Junín, esquina Jujuy, en pleno centro. Avenida Paysandú, esquina Avenida Argentina. Ruta 5, kilómetro 1,5 y Avenida Centenario 4186. Baterías Arcle, calidad, experiencia, servicio y mucha energía. En Corrientes, las obras públicas no paran. Hicimos una cárcel modelo y donde estaba la vieja cárcel estamos construyendo la unidad. Inauguramos la primera autovía urbana de Corrientes que une la Rotonda de la Virgen con Laguna Brava. Construimos una nueva sede administrativa con edificios ecosustentables y todas las comodidades para atender al ciudadano. Estamos refaccionando a nuevo el Teatro Vera y construyendo el nuevo Museo de Arte Contemporáneo. Y modernizamos integralmente la costanera, que ahora luce más linda que nunca. Estamos construyendo hoy la provincia del futuro. Corrientes somos todos. Gobierno Provincial. Siempre agradezco a Dios que el doctor Luis Luján hizo, como en un montón de otros focos, una especialidad para la detección de este tipo de tumores, cuando obviamente no es lo primero que viene al consultorio, no es con lo que se encuentra todos los días. Y sin embargo, dentro de su carrera, él se especializó
para poder conocer y detectar tumores de este tipo. Y lo hizo con el médico que después me opera en Buenos Aires como especialista en neurinoma del acústico, que es una eminencia, que Daniel Orfila, que le mandamos un cariño grande porque también estuvo en contacto antes de esta charla, ¿no, Doc? Sí, para sí. poder poner en contexto un poco la importancia de comunicar. Totalmente, sí. Bueno, hablando de Daniel, es una super persona, un super profesional, un docente. Yo lo conocí a Daniel, yo fui a rotar en el 86, 87 al servicio de otorrino del Hospital de Clínica en Buenos Aires. Ahí lo conocí. Maravilloso, joven, éramos más jóvenes, y los profesores de ahí, en los Ateneos, siempre le consultaban a él. Él estaba arriba en la grada, igual que yo, en el último lugar, porque fui de apoyo a dar una rotación. Ajá. Y estaba conmigo, y era uno más, pero los profesores los consultaban a él siempre. Lo tenían presente. Yo lo conocí ahí. Ahí. Espectacular. Y después pues, lo trajimos. Como yo soy miembro de la Sociedad Otorrino, siempre organizamos cursos, actualizaciones. Y bueno, venían los colegas al Chaco y armamos en diferentes lugares. Y siempre lo traíamos a él. Lo que me quedó grabado, el recuerdo, en una de las charlas que hicimos, él llegó en un laboratorio de acá cerca. Era 15 años, 10 años. Tenía que hablar de un tema de oído. Ajá. Y era este tema. Bien. Entonces entró, dice, chicos, por favor, el celular no lo pongan en la mesa de luz. Arrancó así. Así arrancó. Bien. 2000, 2004. No pongan el celular arriba de la mesa de luz. ¿Por qué motivo? Por las radiaciones. No se puede dormir con un aparato que transmite radiación electromagnética, radiaciones no ionizantes, porque perjudica. Es por un efecto acumulativo de las ondas. No es que va y daña, sino la acumulación en el tiempo provoca daño en el nervio auditivo. Como la gota en la piedra, ¿no? Bueno, por eso en estos últimos años, del 2010 en adelante, ante la frecuencia de presentación de estos tumores benignos, era en personas mayores de 50 años hasta 70, hace un promedio de 60 años. Ahora el promedio está en los 50 años de edad, personas de 28 años hasta 60. ¿Por qué? Por el uso de estos celulares. De las ondas electromagnéticas, claro. Le recordamos a la gente, para aquellos que también nos ven siempre en redes sociales, este es el sustento científico de por qué las ondas electromagnéticas de los celulares provocan tanto el agrandamiento como la aparición de tumores de este tipo, que bien lo decía el Doc, son benignos, pero que pueden poner en riesgo la vida, como en mi caso, por su crecimiento, por el espacio, por el lugar donde se los encuentran. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir? Poniendo en modo avión, digo yo, para dormir, o tenerlo lejos de la cama para dormir, porque del día que usamos el celular, y que está bien porque es un uso importante en lo que respecta a la modernización y a la evolución humana, pero de las 24 horas del día, si descansamos 7 u 8 horas, estamos teniendo un 30% de cuidado al no tener el celular contaminándonos. Hay un estudio que hicieron unos niños con su maestra, teniendo en cuenta este tumor y esta situación en la localidad de Goya, que llegaron a premios en Buenos Aires con reconocimientos, que se llamó Durmiendo con el enemigo. Sí. Porque tiene que ver con que además no lo vemos. Porque es fácil decir que, no sé, podemos contaminarnos con algo que sentimos en el momento, el olor de algo, vemos el cigarrillo y vemos el humo del cigarrillo, pero esto, que acá está, esto en este momento está emitiendo ondas que generan problemas a la salud, pero no lo vemos. No lo vemos. Es totalmente silencioso, y creo que ese es el mayor problema. Si estaríamos viendo esas ondas, al instante no lo tendríamos cerca del cuerpo, ¿no? No solamente el celular, sino los aparatos que emiten el wifi, el router, claro. Sí. Hay que apagarlo en la noche. Hay que apagarlo. Yo tengo en mi dormitorio el router para la televisión y lo apago todo. Bien.
Bueno, el doctor Daniel Orfila dice que él directamente tiene todo con cables en la casa. Sí. Él es, Sí. obviamente, ante sus investigaciones, una eminencia en el tema, es un extremo en el sentido Sí. de cuidados, y él directamente no tiene wifi ni router ni nada en la casa, tiene todo el internet a través de cableados. Pero son formas que encontramos para cuidar y prevenir tumores como este. Doc, muchos también se preguntan por qué posterior a la intervención quirúrgica tengo una parálisis facial. Bueno, el tratamiento de los tumores depende del tamaño y la ubicación, como dije en un principio. Sí. Una paciente que en el 2007 me consultó por una hipoacusia. El diagnóstico fue una hipoacusia perceptiva del oído interno. La resonancia dio un tumor pequeño dentro del conducto auditivo interno. La derivé a Buenos Aires para que mayor control y tratamiento, y allá dijeron, vamos a hacer observación. Entonces, yo cada 8 meses le pedía una resonancia magnética nuclear que se pide con contraste, con gadolinium. Ahí resalta el tumor. Es cuando nos pone, es como que nos ponen un líquido azul, claro. nos inyectan un líquido azul para poder ver Gadolinio mejor. se llama. Se inyecta y resalta la masa tumoral, que la hace diferente de la masa cerebral. Bueno, hace 2017, hace 21 años, yo la controlo con resonancia y el tumor está en el mismo tamaño. Nunca creció. Está con su pérdida auditiva, nada más. Ahora tendrá 60, 70 años, ya tiene una presbiacusia, o sea, por la edad fue perdiendo más audición y usa audífono. Bueno, pero está el otro tumor. En ese caso no fue necesario intervenir, sería. Y después está el otro tumor, sí, que hay que intervenir quirúrgicamente. Que Ya es cuando supera, por ejemplo, supera grado los 3, grado 4. Claro, y lo que se ve, ha aumentado 5 veces la cantidad de tumores de grado 3, grado 4 en personas jóvenes. Y los síntomas son rápidos. Cada vez tienen, digamos, sí. un crecimiento. Antes eran mayor más también. lentos, venían, ahora son rápidos. Y tienen esa característica, son intracraneales y pueden provocar la muerte por la compresión. Cuando llegamos a una intervención como la mía, ¿cuál fue después la evolución y por qué, bueno, tengo todavía la parálisis? Porque había una masa tumoral que comprimía los nervios. Varios nervios, no solo el auditivo. Claro, los nervios craneales, el quinto, el trigémino, el tercero, el motor ocular externo, hay otros nervios, el glosofaríngeo. El de la voz, el de la deglución. Me decían, el del que me importa, le suelen decir que es el de los hombros. Las extremidades opuestas también estaban comprometidas. Sí. Y bueno, y en cuanto al facial, que está en el magma del tumor, tengo entendido que se lo estuvo monitoreando durante la cirugía y estaba bien. Y después, pasado horas, empezó a fallar. Así fue. Claro, porque previo a ingresar incluso en la cirugía yo no tenía la parálisis facial y la parálisis viene posterior por, bueno, hay que resecar eso. El objetivo Claro. había que sacar el tumor para salvar la vida, y en el medio se podían perder algunos nervios, como fue el caso de la debilitación del facial. Del facial. Pero yo te admiro por tu voluntad, mucha persistencia. Gracias. Y has mejorado mucho a lo que yo te vi inicialmente. A lo del inicio, sí, que volví, que fui al control y bueno, como todo, le escuchaba decir ayer al doctor Abel Albino que decía que cada patología, no hay patología, sino que no hay enfermedades, sino enfermos. Sí, que cada situación de salud depende de cada uno de nosotros después. Sí, totalmente. Así que para aquellos que nos estén viendo del otro lado, tener siempre ante síntomas, como bien nos decía el doctor, que pueden venir de la pérdida auditiva o del equilibrio, hacer la consulta, pero también otros síntomas como la falta de gusto o problemas en el lagrimal, siempre consultar, ¿no? Consultar. La consulta a tiempo es la mejor prevención también. La prevención, sí. Consultar. En este caso, bueno, uno de los primeros síntomas es el zumbido, la acúfena, el ruido que se le presenta. Y después, bueno, la hipoacusia, la pérdida auditiva. Sobre todo, es persona que escucha pero no entiende lo que le dicen. O como sea, en la que conversación, escucho un ruido. En la conversación escucha pero no entiendo.
Es un problema del oído interno. Hacer la consulta. Hacer la En el consulta. caso del doc ya le vamos a dejar todos los números de contactos también, como para que ustedes puedan acercarse, consultar y a partir de allí también tomar siempre los mejores caminos, escuchar todas las voces de los consejos y a la hora de prevenir este tipo de tumores, el tumor auditivo como el neurinoma del acústico y el schwannoma vestibular. Hoy la prevención que se conoce es tener el celular en modo avión o tener el celular apagado el mayor tiempo que sea posible. Doc, gracias por venir a compartir su mirada y el acompañamiento tan importante que me realizó durante estos 4 años y el control que uno sigue haciendo, ¿no? Porque parte del tumor todavía está dentro del nervio facial y hay que seguir cuidándolo y controlándolo. Sí, controlándolo. No, el agrado es para mí haber venido, invitado, y me hayas invitado y bueno, y ofrecer mi conocimiento básico para que la gente tenga en cuenta todos estos problemas. Muchísimas gracias, Doc, nuevamente, y a ustedes por acompañarnos todas las semanas en estas charlas que tenemos en el marco de Por la Ciudad con los referentes correntinos en cada una de las áreas, y en este caso el doctor Luis Luján, otorrinolaringólogo correntino, que ha sido quien detectó con un diagnóstico el neurinoma del acústico, que todavía lo tengo. Nos vamos a despedir de esta manera y nos despedimos con el videíto de historias de la ciudad de la mano de Cookie que estamos incorporando en cada una de nuestras ediciones. Habitualmente lo ven en las redes sociales, pero también queríamos compartirlos con ustedes a través del programa de tele. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Llegó una flota de guerra yanqui con 18 buques, 190 cañones y más de 3.000 hombres. ¿Te imaginas lo que causó eso? Más de 400 años de historia y hoy continúa funcionando. Te cuento lo que no sabías del puerto de Corrientes. Nuestro puerto nació con la llegada de los fundadores en Punta Arasatí. Luego se trasladaron a la Punta Ñaró, a la que llamaron San Sebastián, y donde desembarcaron los barcos de carga y de pasajeros. Desde entonces fue un punto estratégico para el comercio regional y con el correr de los años se convirtió en uno de los más importantes de la región, ya que el río Paraná tuvo y tiene un papel decisivo como ruta principal de intercambio y de comunicación. En 1811, tras la Revolución de Mayo, se instaló aquí una batería de guerra para dar batalla a los intentos de invasión española, pero luego, por la erosión del río sobre las rocas, se trasladó a la altura de la Avenida Italia. En 1854, nuestro puerto pasó de ser provincial a puerto nacional, y en 1876 se colocó la piedra fundamental del actual puerto. Unos años después, inició la construcción de un muelle, muralla y terraplén. Durante la Guerra del Paraguay tuvo un rol fundamental y aumentó su movimiento de buques de entrada y salida de carga y pasajeros. Sin embargo, uno de los hechos históricos más impactantes que se vivió en el puerto fue en 1859, cuando llegó una flota de guerra yanqui con 18 buques, 190 cañones y más de 3.000 hombres dispuestos a proceder contra la República del Paraguay en un conflicto que tenían con ese país. Los tripulantes practicaban tiro en el medio del río y por las noches desembarcaban en la ciudad y causaron varios hechos repudiables por la sociedad correntina. El principal y más lamentable fue la muerte de una mujer madre de 4 hijos. Ante esta situación, las autoridades correntinas elevaron el reclamo y el comandante de las tropas norteamericanas le contestó que habían hallado al culpable, que era una persona de color y que la ciudadana correntina había muerto de susto. Como dice Rial Seijo en su libro, sin comentarios. Finalmente, con la visita del presidente Urquiza volvió a reinar la paz entre los correntinos y el norteamericano por un mes. Entre los años 40 se demolieron las construcciones que habían sido expropiadas por el gobierno para construir esta estación. De todas formas, aún se observan construcciones portuarias que datan de 1920. El puerto se terminó de construir en 1950, pero se continúan haciendo reformas hasta el día de hoy. Además de su función comercial, el puerto fue la principal vía de comunicación con la provincia del Chaco, a través del popular vaporcito y la balsa, que trasladaban personas y pasajeros hasta que se construyó el puente General Belgrano. También fue la primera vía de peregrinación a Itatí. Pese a todos sus años de historia, sigue funcionando como una vía de exportación de productos correntinos, impulsando la economía local. Su refuncionalización fue una gran apuesta al gobierno provincial. Hoy se encuentra activo 24/7 y exporta más de 500 cargas mensuales. Además, la hidrovía Paraná-Paraguay es una gran oportunidad de desarrollo para Corrientes y la Argentina. Además, en el año 2024 pusimos en valor todo este espacio, mejorando los locales comerciales, los baños, las oficinas y sumando locales gastronómicos en la terraza con una vista que no te la podés perder. ¿Ya la visitaste?